Buenos días. Nosotros somos el equipo número 3, conformado por Jorge Tun, Miguel Lara y un servidor, Jorge Pacheco. Y el objetivo de este video es comentar y platicar un poco sobre el amparo y las nociones generales de las figuras que existen en el juicio de amparo. Podemos iniciar con el concepto que se establece en el artículo 1 de la Ley de Amparo, el cual establece que tiene por objeto resolver el juicio de amparo toda controversia que se suscribe debido a las normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos fundamentales establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Correctísimo. Muchas gracias por iniciar esta charla con ese mensaje introductorio tan técnico y completo, estimado Jorge. En efecto, el tema de hoy que compete, que es el amparo, está regulado en la Ley de Amparo. Puntualmente, el nombre completo es Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, en los primeros artículos están las generalidades. Y digo, si pudiéramos encontrar lo que viene siendo un sinónimo de lo que significa amparo, significa protección, significa que alguien nos acoja, que alguien nos proteja, ¿no? Y nada más puntualizar aquí un poquito por el concepto en general, de que nos protegería ante las autoridades, ¿no? Partiendo de la base de que el amparo es un control que el propio Estado, digamos, inventó para ponerse el bozal a sí mismo, ¿no? Para que no se pase de sus facultades que las propias leyes le conceden. Entonces, entrando un poquito más a los temas de la semana 4, ahora sí que de la materia, hablar un poquito acerca de la naturaleza jurídica de lo que viene siendo el amparo, partiendo de la base de que la naturaleza se refiere a las causales de procedencia. Entonces, digo nada más recordar que hay dos tipos, el directo e indirecto. Voy a nombrar algunas de las causales de procedencia, de la naturaleza, de cuándo procede el indirecto. Entonces, lo que dice el artículo 107 es que procede este tipo de amparo indirecto cuando o más bien contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su ampliación causan perjuicio al quejoso, no lo sé. Se emite alguna ley y entonces esta ley es violatoria, ¿no? a alguien. Entonces se podría amparar por la vía indirecta. Ese es un ejemplo. Y en el artículo 170 está la naturaleza de las causales de procedencia del amparo directo y que una de la más común sería contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones. Hasta aquí mi primera intervención extensa. Ok. Pero ya que se empezó con esta temática, vamos a desmenuzar un poquito lo que son las definiciones de lo que es el amparo. Si bien ya mencionamos, o bueno, ya se mencionó de dónde sale, de qué parte de la Constitución sale de lo que es como que la definición general de lo que es el amparo. Nuevamente repito, vamos a desmenuzar un poquito las partes que conllevan este amparo, ¿no? Primero, pues el concepto, como bien se mencionó, es un juicio constitucional autónomo, que se inicia por la acción que ejercita una persona ante los tribunales cuando es violentado en algunos de sus derechos fundamentales. Como bien mencionaron, están en el artículo 103 de la Constitución. Y también tenemos lo que son los elementos del amparo. Pudimos investigar o desde lo que se pudo recabar, de la información que se pudo recabar,
Identificamos los elementos en base a lo que marca el artículo 103. Es un juicio constitucional, es autónomo, es porque es un único procedimiento con reglas específicas, se promueve por el agraviado, se promueve contra una ley o actos de autoridad, que esto es nuestro acto reclamado, presentado y tramitado ante el Poder Judicial Federal. Y el objeto de este es que será el de invalidar, modificar o en su caso revocar la ley o las acciones de las autoridades que afecten y en su caso se restituya al quejoso en cuanto a lo que es la garantía que fue violada por parte de la autoridad hacia el quejoso, ¿no? Como punto 4, tenemos la reglamentación constitucional y legal del amparo. ¿Alguien nos puede apoyar en esa parte? ¿Lo Continúa. tienes, Jorge, o si no lo digo? Sí, sí lo tengo. Bueno, como mencionó el compañero, la reglamentación o la regulación constitucional y legal del amparo emanan de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, pues como bien dicen mis compañeros, tienen por objeto resolver toda la controversia que se suscribe por leyes y actos donde se violen o donde se atenten sobre los derechos fundamentales. Y ya es lo que tengo. Ok, Creo que no debí intervenir. ok. Digo, pasando a otro punto y retomando. Digo, la verdad es que no tiene un orden, ¿no? Este conversatorio, pero ya hablamos del concepto del amparo, que su fundamento constitucional está en el 103 y 107 de la Constitución, de la naturaleza y cuándo procede, etcétera. Y entonces, parte de los requisitos para promover, pues, un amparo directo o indirecto está en la ley del amparo. Entonces, por ejemplo, cuando se quisiera promover una demanda de amparo indirecto, debe de formularse por escrito, ¿no? Y la propia ley te dice los elementos, ¿no? Que debe ser por escrito, debe estar fundamentado, debe estar motivado, debe de llevar el nombre, domicilio del quejoso. O sea, todo esto está en el 108 cuando es indirecto, y cuando es directo está en el artículo, eh, está en el artículo 175. Entonces allá te dice cuáles son los requisitos que la persona que quisiese promover este recurso debe de tomar muy en cuenta lo que dicen estos dos artículos, pues para que por escrito pueda formularlo y pues ahora sí que promoverlo. Entonces, entre los requisitos está que esté el nombre y el domicilio del tercer interesado, la autoridad responsable, cuál es el acto reclamado, y digo, nada más para mencionar algunos. Okay. Ok, Para complementar un poquito esto que se menciona, no debemos olvidar que todo esto proviene de lo que es la reglamentación de los artículos 103 y 107 de la Constitución, que de ahí proviene lo que es la ley reglamentaria, o sea, la ley de amparo, y lo que es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Okay? ok. Pasando un poquito ya a la parte de cuáles son los elementos que integran el juicio de amparo. Podemos tener, bueno, son los siguientes, son el quejoso, la autoridad responsable, el tercero interesado, el Ministerio Público Federal. ¿Ok? Hablando o ahondando un poquito, podemos empezar con el quejoso,
que estaba fundamentado en el artículo 5 de la Ley de Amparo, en la cual, en resumen, establece que puede ser cualquier persona física o moral en la cual se sienta considerada o se sienta agraviada por parte de la ley o de alguna autoridad, reglamento, cualquier parte de una autoridad, violando la parte, violando sus sus derechos fundamentales, ¿ok? Que es lo que señala el artículo 103. Este se acude ante los tribunales de la Federación con el objeto de restituir el goce de los derechos fundamentales. No sé si me puedan apoyar con el de autoridad responsable. Sí, la autoridad responsable está en la fracción 2 del artículo 5. A la letra dice que la autoridad responsable, dice, teniendo tal carácter con independencia de la naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Esa sería la definición o el concepto de autoridad responsable. Jorge, no sé si nos quieras apoyar con el tercero interesado. Bueno, el tercero interesado, pues es aquel que tiene como que cierto interés en lo que es el acto reclamado. Voy a tratar de ponerlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos un juicio mercantil, en donde queremos ejecutar a lo mejor un título de crédito. ¿Okay? Y ya una vez que se haya llevado el proceso, se llega a lo que es el remate y por alguna X razón, a lo mejor no le conceden a la parte que está ejecutando el pagaré, a lo mejor no le conceden algo o a lo mejor violan algunos de los derechos, ¿no? De una manera general. Y esa propiedad que quiere embargar o quiere rematar tiene una hipoteca en Infonavit. En este caso, el tercero interesado sería Infonavit, el cual sería notificado de este amparo. O sea, un tercero interesado siempre es alguien que de igual manera está involucrado, si no bien a veces directamente, pero sí indirectamente, al estar dentro de lo que es las sustancias del propio juicio de amparo. Okay. Ok, no sé si nos puedas complementar, Miguel, con el Ministerio Público Federal, que es la fracción cuarta. Sí, claro que sí. Como bien indicas, la fracción cuarta. Bueno, el Ministerio Público Federal, pues te dice acá palabras más, palabras menos, que en todos los juicios podrá interponer algún medio jurídico que señale la ley, obviamente. Dice que también podrán ser los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientes de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de la justicia. Ok. Bueno, yo creo que podemos ejemplificar algunas situaciones
o algunos, algunos ejemplos, o sea, podemos puntualizar algunos ejemplos sobre algunas materias en el ámbito jurídico. A mí se me ocurre lo que fuimos viendo en clase y que, bueno, como contadores, como que un poquito más claro esta parte, cuando la autoridad te hace llegar alguna notificación, pues ya sea a través del medio como el buzón tributario, que es un medio electrónico, o en físico, a través de una notificación por escrito en el domicilio fiscal. Por lo general, sin ahondar en casos específicos, por lo general, a veces la autoridad con tal o con la idea o priorizar la recaudación en diversas situaciones, muchas veces atentan contra los derechos de los contribuyentes. Ejemplo, a lo mejor por alguna situación muy en específico, la autoridad trata de interponer multas, a lo mejor por un cambio de domicilio, a lo mejor por no presentar cierta información y abusando de la autoridad y no respetando a lo mejor los plazos que nos pone el Código Fiscal de la Federación, en base obviamente a nuestros derechos fundamentales de la Constitución, pues atentan contra los derechos, ¿no? Entonces existe PRODECON, donde pues los contribuyentes pueden acercarse, interponer sus demandas de amparo y en muchos casos suele, pues se puede como que contrarrestar toda esa agresividad tributaria, o sea, esa agresividad yo le denominaría terrorismo fiscal que pues pasa, que es emitido o es ejercido por el SAT hacia todos los contribuyentes. Eso recapitula un poquito lo que vimos al inicio, el quejoso, que puede ser cualquier persona física o moral. Es decir, aquí ya pues no te clasifica que sea una persona con una persona, digamos, física, individual, con ciertas características, sino que ya engloba a la persona moral, que es una sociedad entre dos o más personas y que además tienen una capacidad jurídica. No sé si alguien me puede complementar la idea. Yo digo, a modo de mi conclusión, como conclusión de Miguel Lara, lo que yo diría, sintetizando todo lo que acabamos de hablar, como que es de que el amparo, a mi parecer, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque nos da la oportunidad de, nos da la oportunidad de promover un recurso legal frente a un abuso de autoridad. Entonces, a mi parecer, eso es bueno. Qué bueno que en nuestra época existe, porque como ya hemos visto en clase, no desde siempre existió. Está en la Constitución, repito, está en el 103, 107, lo cual le da más fuerza a lo que es este recurso. Podríamos hablar muchos minutos de este tema y cada situación se debería de analizar y aplicar de manera particular. Entonces, por eso allá los dos tipos, sus respectivos requisitos al momento de promoverlo, las partes que intervienen, donde estarían el quejoso, el tercer interesado, el responsable, la autoridad responsable y el ministerio. Y al final de cuentas, con todos los pros, contras, detalles, consideraciones, peculiaridades en el proceso y las fases y demás, el objetivo que se busca es combatir los abusos de autoridad. Entonces, como conclusión, considero que
todos los temas de la semana 4 van de la mano y que al final de cuentas las generalidades o las particularidades de este tema son importantes conocerlos, hablarlos y transmitirlo a a las personas con las que convivimos para que conozcan. Hasta aquí mi participación. Yo tengo una conclusión, pero le cedo la palabra a Jorge. Bueno, de manera de conclusión, pues hay que, si bien, como mencionaba Miguel, el amparo es un medio de protección, que en muchos casos tiene que ver en los ámbitos procesales, ya que por lo general, se promueven cuando existe un procedimiento de por medio. Por ejemplo, lo que son las sentencias definitivas, que existen dentro de los juicios, ¿no? Aquellas sentencias en las que ya se llevó el procedimiento como tal, el procedimiento del juicio, y a manera de protección o de recurso se utiliza el amparo para solicitar la protección cuando se violenta alguno de nuestros derechos. También dentro de lo que son los laudos, que son las sentencias que se emiten en materia laboral, o sea, un laudo es una sentencia, solo que pues con otro nombre. También de las resoluciones que ponen fin al juicio, si bien no son una sentencia como tal, pero son resoluciones que se dictan por un juez que a lo mejor, no que a lo mejor, sino que le ponen fin al juicio. Por ejemplo, en que, no sé, por alguna razón te diga el juez, ¿sabes qué? Pues no procede tu juicio, ¿no? Y saca una resolución que le pone fin a tu juicio, no es una sentencia, y que ese mismo acto de autoridad puede ser reclamado a través de la vía del amparo. También el amparo nos ayuda para la suspensión del acto. Esto sucede en la vía indirecta, si más bien no me equivoco, cuando un acto de la autoridad pues nos está agraviando y solicitamos el amparo para que se suspenda este acto que nos está causando este agravio, ¿no? Pues ya para concluir, el amparo es un medio de protección que nos protege, válgame la redundancia, de aquellos, podríamos decir, abusos de autoridad sobre la ley, ¿no? Que violentan nuestros derechos fundamentales, no solo en las vías procesales, sino de las demás garantías que nos protegen a nosotros. Y es todo. Y ya para concluir, nada más me gustaría mencionar pues que en el ámbito personal ya tuve contacto con pues este medio de defensa, ¿no? Ante ciertas irregularidades. Pues nosotros, bueno, mi pareja y yo hicimos un juicio de amparo indirecto en la cual nosotros demandamos, digamos que a las autoridades que nos negaron el matrimonio por ser una pareja del mismo sexo. Fue un proceso bastante sencillo hasta cierto punto. No quiere decir que todos los procesos sean de la misma manera, sino que pues ya había ciertos antecedentes. Nos fuimos a una instancia de una ley federal que pues obviamente va a ser más que una ley pues local, que es el Código Civil Familiar aquí en Yucatán, que no incluía el matrimonio igualitario, ¿no? La verdad, me fue muy bien. Sí es un poco tardado, sí, la verdad es bastante, es muy triste los argumentos que se suscitan en el mismo,
pero coincido con mis compañeros Miguel y Jorge, que es una muy buena vía jurídica para poder pues exigir nuestros derechos y garantizar nuestros derechos fundamentales que nos otorga la Constitución. Creo que ha sido la intervención de todos mis compañeros. Espero que este conversatorio haya sido de manera enriquecedora para el grupo. Cualquier duda, comentario, pues estamos aquí para resolvérselas. Muchas gracias. Pasen bonito día. Saludos.